Gracias por continuar con nosotros. Ya está con nosotros el químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister, a quien saludo con mucho gusto. Químico, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Hoy traes un tema muy importante, químico, que es el virus del papiloma humano, que realmente pues es algo muy común. Ustedes como laboratorio, ¿qué tan común detectan este tipo de enfermedad? Mira, el tema es importante, ¿verdad? Sí. El virus del papiloma humano, bueno, es un virus, digamos, muy común. Sí. En ese sentido me voy a permitir hacer algunos comentarios breves nada más, ¿verdad? Claro. Primero, el hecho de que en el pasado, por ahí de los 70s, ¿verdad? Había quienes pensaban que la gran mayoría de los cánceres o los tumores podrían tener como, digamos, etiológicamente podrían deberse a una infección de algún virus, ¿verdad? Y esto porque se empezaron a encontrar virus, sobre todo del papiloma humano, por ejemplo, en distintos tumores, y entonces pensaron que los virus, también hepatitis, virus de hepatitis y algunas cosas más, que generaban tumores, y entonces se tenía un poco esta idea, ¿no? Al final del día, solo una pequeña cantidad de virus pueden provocar tumores, pero, por ejemplo, los virus en definitiva más importantes que provocan tumores en seres humanos son los virus del papiloma, ¿sí? Más o menos del 100% de los casos de cáncer que hay en el mundo, el 5.2% se deben a virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces, esto es un punto importante, es un punto relevante. Detectar el virus es importante. En el caso muy particular del cáncer cervicuterino, por ejemplo, sí, ¿verdad? Casi prácticamente el 100% de estos cánceres se deben a una infección por un virus del papiloma humano que clasificamos como de bajo riesgo y de alto riesgo. En el caso del cáncer se deberá a alguno de los de alto riesgo, de entre los cuales todos los virus del papiloma se van identificando por un numerito, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces el 16 y el 18 son responsables de alrededor del 70% de estos cánceres, por ejemplo, ¿no? Es un cáncer, entonces, que es provocado por un virus. Por un virus. Mira, brevemente te explico. Los virus son sistemas biológicos muy fastidiosos para nosotros porque nos generan infecciones. Son egoístas. El único propósito que tiene el virus es hacer copias de sí mismo. Estos virus, cuando infectan las células, lo que hacen es que por un periodo de 1 a 2 años, más o menos, el cuerpo, el organismo tiene para digamos, eliminarnos sin mucho problema, porque están por ahí en el citoplasma y están tratando de manipular a la célula para hacer copias de ellos. Pero lo que llega a ocurrir con los virus estos, después de un periodo de este tipo, después de 2 años más o menos, es que desconocemos por qué, pero hay algunos cambios en el genoma del virus. Hay un gen que se llama E2, que lo que hace es evita que el virus, que se produzcan E6 y E7 en grandes cantidades, que se desenfrene, los controla, y E6 y E7 son los genes oncogénicos, son los que generan tumores. Cuando este virus, en algún punto, alrededor de los 2 años, si no, el cuerpo, el organismo no se deshace de él, E2 se silencia, se irrumpe, se corta el control sobre E6 y E7, y entonces E6 y E7 lo que hacen es que le pegan al ciclo celular normal, y estas células se salen de control y empiezan a hacer copias de sí mismas y más células, y a dividirse y no hacerle caso, y entonces poco a poco empieza a crecer un tumor, se empiezan a formar células precancerosas, y a lo largo de los años, si esto persiste por 15 a 20 años, esto puede desarrollarse en un tumor, ¿verdad? En un cáncer. De las pruebas, no sé si tengas alguna estadística, químico, de las pruebas que ustedes realizan para detectar este cáncer o el virus, ¿qué porcentaje sale positivo? Bien, el porcentaje de positividad que nosotros podemos tener en el laboratorio no es propiamente tal vez un indicativo de la prevalencia que hay realmente en la comunidad, porque pues no muchas personas se realizan estos estudios. Existen 2 estudios que nosotros podemos realizar para detectar el virus. Bueno, hay 3 estudios. El estudio que todo el mundo conoce es el estudio del Papa Nicolau. En el Papa Nicolau es un estudio patológico. Lo que se hace es que se hace, digamos, un análisis, pero de la morfología de la célula y todo esto, y se determina si la célula, digamos, tiene o no características, y si estas las tiene, se clasifica de acuerdo
a una clasificación internacional como NIC 1, NIC 2 y NIC 3, normalmente, por ejemplo. Sí. Y si no, el siguiente estadio ya es cáncer, ¿verdad? Entonces, y en base a esto nos damos una idea. Pero el punto más importante aquí es lo que yo dije en un inicio. Prácticamente el 100% de los cánceres cervicouterinos tienen virus del papiloma humano. Y aunque hace muchos años no teníamos la posibilidad de detectar este virus, hoy sí la tenemos. Así pues, es muy importante, ¿verdad?, sí, complementar este estudio del Papa Nicolau con un estudio del virus del papiloma humano, porque si no existe el virus, aunque haya un NIC 2, por ejemplo, ¿verdad?, es lo más probable y por mucho es que esto se revierta y que estas células no lleguen a desarrollarse a cáncer, ¿verdad? Entonces aquí un punto clave es detectar el virus. Una forma de hacerlo es a través de un estudio que se llama captura de híbridos, sí, que es el estudio más estandarizado para cáncer cervicouterino, pero como esto también lo podemos encontrar en hombres y lo podemos encontrar en otros cánceres como cáncer de anal, cáncer de garganta, faringe, ¿verdad? Sí. Cáncer oral, cáncer de pene, por ejemplo, si quisiéramos detectarlo en hombres, por ejemplo, también pudiéramos hacer otro estudio que es una PCR que detecta los 28 serotipos más prevalentes importantes del virus del papiloma humano y es muchísimo más sensible que la captura de híbridos, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias, químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Liste, por estar aquí esta mañana en las noticias. Al contrario, muchas gracias por recibirme. Gracias, buenos días. Gracias.